Hola, buenos días, ¿me escuchan? Sí, Miguel. Sí, Miguel. Dame un momentito para compartir mi presentación. Ok. No puedo compartir nada. Un momento, amigo, ahorita vamos a ayudarlo. Sí, gracias. Hola, no, mira, quería hacer una presentación. Entonces aquí, ajá, Compartir SharePoint. Cargando, dice. Me parece. Creo que sí, aplicación. aquí está el audio.
No se puede ya, es que según ya está en automático, o sea, no debe de haber problema. Mira, yo estoy aquí con Janet, me está echando la mano, pero pero- Estamos teniendo fallas técnicas. sí, es que no me aparece como tal la opción de compartir la pantalla. Me aparece conectar al SharePoint, pero tengo que meter Un los correo y datos de la demás. cuenta. Ajá, cosas que nunca piden. Ajá, entonces no creo que sea esa la manera. O no sé, será por qué es el iPad. Tal vez, o si quiere, Miguel, envíeme por WhatsApp la presentación. Órale, mejor sí. Sí, Dame 2 minutos. Sí, por eso. Y, Miguel, ¿sabes si tiene la última versión de Zoom? También ese puede ser una. Yo creo que no. Lo más probable es que no. Bueno, pero ya Eric no la Sí, ahorita le mando a Eric la presentación. Sí, gracias. Sí. Sí. A ver, listo, Eric, ya te la mandé. sí, ya la estoy descargando. Sí. Ahí está, ¿no? Sí, muchas gracias. Sí, nada más si quiere me dice cuando le vaya cambiando. Ok, bueno, buenos días. Quería, bueno, si recuerdan, en la clase anterior hicimos algunos ejercicios de cálculos manuales para campos de electrones. Eh, Igual así, de esta manera remota, la verdad se me hace un poco más complicado hacer ese tipo de ejercicios. Entonces, quería hacer también hoy unos conaces de fotones, pero antes de eso quisiera revisar algunas cuestiones de las distribuciones de dosis con rayos X, y la siguiente clase pues ya trataría de preparar algunos ejercicios para hacer. Entonces, bueno, si le pones la siguiente, por favor. Ok, entonces, bueno, hablando de fotones, básicamente podemos tener dos técnicas de movimiento, una que es la isocéntrica y la otra que es la GS o distancia fuente-superficie fija. Entonces, déjenme ver si puedo activar aquí el puntero. Denme 2 minutitos. Listo. Entonces, bueno, digamos que este sería el isocentro. No, ¿me puede regresar al anterior, por favor? Ahí, gracias. Entonces, bueno, digamos que este sería el isocentro. Entonces, en la técnica isocéntrica, eh, el tumor o la región a tratar del paciente estaría ahí.
trataríamos de que en la planeación quedara el isocentro dentro de la región a tratar, y en la técnica SAD pondríamos el isocentro aquí en la superficie. Entonces, digamos, esa sería la SSD, perdón. SSD que significa Source to Surface Distance, es decir, que esa distancia se mantiene fija siempre. Y bueno, esa la usaríamos siempre con los haces de electrones. Con los haces de fotones, pues tenemos las dos técnicas, ¿no? Isocéntrica y SSD. Actualmente, ¿cuál de las dos usamos más? La isocéntrica. La isocéntrica, ¿no? ¿Por qué creen que usemos la isocéntrica y no la SSD? Pues ahora todo lo hacemos con la tomografía de simulación, ¿no? Y pues le colocamos el isocentro al paciente. Así es, pero ¿cuál sería la ventaja? Porque, bueno, igual haciendo la simulación, podríamos colocar los campos en la superficie, o bueno, con el isocentro en la superficie del paciente, y simplemente el técnico checaría que fueran 100 centímetros a la piel del paciente y ya no nos molestaríamos en estar desplazando. Pero ¿por qué lo hacemos isocéntrico? A ver, algún valiente por ahí. A ver, Irving, ¿por qué creerías? O sea, pensaría que es más porque va más dirigido hacia la ubicación del objetivo, en este caso el tumor, y no como una referencia superficial. Ok, a ver, antes de seguir, igual otra pregunta. ¿Qué es el isocentro del equipo? Es el punto donde convergen los haces. Los haces de radiación, y si tengo un haz de radiación que está bloqueado justo en el isocentro, ¿ya no sería isocéntrico? Sí, seguiría siendo isocéntrico porque, pues, no, o sea, ahí es a partir del punto al cual se van a realizar los desplazamientos. Ok, bueno, el isocentro en realidad la definición no tiene nada que ver con el haz de radiación, sino que es meramente geométrica, ¿no? Entonces, en realidad es el punto donde se intersectan los ejes de giro del equipo, ¿no? En este caso del acelerador lineal. Entonces, si recuerdan, el acelerador lineal, pues, ¿cuáles son los componentes que giran? La mesa, el gantry y el colimador, ¿no? Entonces, Sí, esas partes tienen un eje de giro que se intersecta en un punto y que va a ser el isocentro, ¿no? Entonces, el isocentro está definido por el equipo, ¿no? No por el haz de radiación. Entonces, el isocentro es un punto ahí en el espacio que generalmente en los aceleradores lineales se localiza a qué distancia de lo que sería la fuente. ¿A 1 metro? A 1 metro exactamente, ¿no? A 100 centímetros. Entonces, imagínense que tratamos a un paciente con la técnica SSD y que tiene, no sé, 4 o 5 campos, ¿no? Entonces, o bueno, vamos a imaginar una caja, ¿no? AP, PA y laterales. ¿Qué pasaría si los 4 campos fueran con la técnica SSD? ¿Cómo sería la colocación? Es decir, primero tendríamos que colocar el campo AP a 100 centímetros, ¿no? Sobre el paciente. ujú. Luego el campo posterior igual a 100 centímetros, ¿no? Bueno, en primera, ¿cómo veríamos la distancia de los 100 centímetros
en la espalda del paciente, ¿no? Si está sobre la mesa. Y luego sería lo mismo para los laterales, ¿no? Entonces, si ocupáramos esta técnica, en cada campo habría que estar desplazando al paciente para que el isocentro quedara en la superficie, ¿no? Entonces, por eso es que se usa la técnica isocéntrica, porque tú colocas una sola vez al paciente, es decir, mides la profundidad, digamos, en el campo AP, y ya de ahí en todos los demás campos solo giras el gantry y no tienes que volver a mover al paciente, ¿no? Entonces, bueno, Y en el caso, disculpa, Miguel. sí, Y por ejemplo, en el caso de que todos los desplazamientos queden en cero, pues ya ni siquiera se tendría que mover el paciente. Y sería como una forma más práctica para reproducir el tratamiento. exactamente, o sea, solo tendrían que colocarlo en las marcas, en los balines y ya, ¿no? O sea, no habría que hacer más desplazamientos y ahí solo giras el gantry y das todos los campos, ¿no? Entonces esa es la razón por la que se usa la técnica isocéntrica, ¿no? Antiguamente, cuando había equipos de cobalto, que eran 80 centímetros, por ejemplo, y, y bueno, que la fuente quedaba muy cerca del paciente, entonces había que usar la técnica SSD, ¿no? Porque, digamos, si uno giraba el, lo que sería el gantry eh, y colocado con una técnica como sería isocéntrica, sería muy probable que la parte donde está la fuente colisionaría con el paciente, ¿no? Entonces, cada campo debía ser colocado en la superficie del paciente. Entonces, bueno, con los aceleradores ya se usa la isocéntrica, ¿no? Entonces, estas son las dos técnicas que tenemos. En el caso de electrones, bueno, todos son distancia fuente-superficie por la manera en que interactúan los electrones con el medio, ¿no? Acuérdense que los electrones, si tienen un alcance, se detienen a cierta profundidad y entonces hacer una técnica isocéntrica, pues como que no, o sea, un tumor a 10 centímetros, pues no lo podríamos tratar de esa manera con electrones, ¿no? Entonces, bueno, con electrones solo es SSD por la manera en que la dosis se deposita dentro del paciente. En el caso de rayos X, recuerden que los fotones atraviesan todo, ¿no? Entonces, ahí no hay problema. ¿Me puedes pasar la siguiente, Eric, por favor? Entonces, bueno, si nosotros vemos un perfil del haz de radiación, es decir, imagínense que el haz de radiación viene por aquí arriba, desde aquí arriba, y no sé, yo pongo mi detector que se mueva desde aquí hacia acá, ¿no? En esta dirección. Pongo un detector de radiación y lo que mide es este perfil que están viendo. Es decir, en el centro del haz tenemos esta forma del haz de radiación. Es decir, pueden ver que es más o menos plano, homogéneo. Y luego en los bordes, pues en los bordes del haz, donde estarían las quijadas o los colimadores, que serían estos. ¿Sí ven los dibujos? Sí, Miguel. Ok. Sí se ven. Entonces, bueno, en los bordes el haz empieza a caer y esta parte, digamos la que estaría, perdón, aquí tenemos sobre el eje central el porcentaje de dosis que estaría recibiendo cada punto en el haz. Y entonces aquí donde tenemos el 50% de la dosis es donde se define el tamaño del campo de radiación. Entonces, en principio, ustedes cuando colocan a un paciente en el equipo, lo que pueden ver
es el campo luminoso sobre el paciente, ¿no? Obviamente no es el haz de radiación, pero la idea es que en el equipo el borde del campo luminoso coincida con el 50% de la dosis en el campo de radiación. Y así es como se define en cualquier campo de radiación el tamaño del campo. Entonces, si yo tengo un campo de 10 por 10, por ejemplo, la distancia si yo tomo un perfil del haz de radiación, la distancia entre el 50% de la dosis de un lado y de otro sería el tamaño de ese campo de radiación. Entonces, hacia un lado debería tener 5 centímetros y lo mismo hacia el otro, ¿no? Para que fuera de 10 centímetros. Entonces, bueno, así es como se define el campo de radiación. ¿Por qué al 50%? Bueno, si nosotros viéramos una foto del haz de radiación, veríamos que el borde no está muy bien definido, sino que se ve como una penumbra. Y eso es porque en los bordes ocurre esto, ¿no? Que la dosis va disminuyendo paulatinamente hasta llegar a cierto nivel. Entonces no vamos a ver el haz de radiación bien definido, sino con una cierta penumbra. Entonces tenemos que tomar un cierto valor de la dosis para definir dónde va a ser nuestro tamaño del haz de radiación. Voy a borrar todo esto. Entonces, sí está claro lo que les acabo de comentar. Sí, Miguel. Ok. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Es decir, si nosotros viéramos desde arriba las curvas de isodosis, o sea, imagínense que radiamos una placa radiográfica, ¿no? Y se va a ver con un campo de 10 por 10 y se va a ver un cuadrado ahí, ¿no? Como se vela la placa. Entonces va a haber un cuadrado negro de 10 por 10 más o menos, pero en los bordes vamos a ver una zona que no está bien definida, sino como difuminada. Y si viéramos las curvas de isodosis desde arriba, veríamos algo como esto, ¿no? Entonces, esta es la curva del 100% de dosis. La que sigue es la perdón, esta sería el 100, la que sigue es 99 y así, ¿no? Y esta línea punteada sería la curva del 50% de dosis. Entonces, ahí es donde definiríamos el tamaño de campo. ¿Me puedes poner la siguiente, por favor? Ok, perdón, la siguiente creo que es esta. A ver, déjenme ver si tengo manera aquí de dibujar A ver, perdón, ¿me puede regresar a donde estaba el perfil de las, por favor? Creo que es 2 diapositivas antes. Ahí, gracias. A la siguiente, ¿verdad? La anterior. Ay, no, la anterior a esta. Esa. Ok, gracias. Entonces, otra, igual han escuchado hablar de la penumbra del haz de radiación. Entonces, ¿cómo se define la penumbra? Porque aquí, digamos que de cierta manera la penumbra sería para nosotros como que todo esto, ¿no? O sea, todo lo que no está dentro de la parte plana del haz de radiación. Pero debe haber una manera estándar de definir la penumbra. Entonces, ¿cómo se va a definir? Se va a definir, vamos a tomar, si tenemos este perfil de las, vamos a tomar la curva del 80% y la del 20% y
el espacio, digamos, vamos a medir esta distancia. Entonces esto que tenemos aquí, eso sería la penumbra del haz de radiación. Es decir, sería la distancia entre la curva, la distancia horizontal entre las curvas del 80 y el 20% de dosis. Entonces, cuando había equipos de cobalto, esa penumbra podía llegar a medir hasta cerca de no sé, medio centímetro, ¿no? En el caso de los aceleradores lineales, esa penumbra puede estar entre 1 a 2 milímetros, ¿no? Entonces, cuando hacemos planeaciones con haces de aceleradores de rayos X, pues en el sistema de planeación podemos ver la contribución de los campos cuando se sobreponen, ¿no? Pero si lo estuviéramos, digamos que haciendo a mano, tendríamos que dejar una separación entre un campo y el siguiente, pues de al menos 1 milímetro, ¿no? Para que las penumbras no se sobrepongan y no se nos haga un punto ahí caliente de dosis, ¿no? Entonces, ¿está claro esto? ¿Cómo se define la penumbra? Sí, Miguel. Ok, entonces ahora sí, la siguiente, por favor. La siguiente. Entonces, bueno, otro parámetro que nos va a importar de ondas de radiación, de rayos X, es el porcentaje de dosis en profundidad. Es decir, la manera en que la dosis va disminuyendo o se va comportando conforme vamos entrando hacia el paciente o hacia el medio que estemos irradiando. Entonces, la definición de porcentaje de dosis en profundidad, la definición matemática sería esta, que es simplemente la dosis a una profundidad que puede ser, por ejemplo, la dosis aquí a esta profundidad, entre la dosis a la profundidad del máximo o de la dosis máxima, que vamos a suponer que sea aquí, y multiplicada por 100. Entonces, por ejemplo, no sé si sepan a qué profundidad se encuentra la dosis máxima para un haz de cobalto 60. Ay, no sé yo. ¿Alguien se acuerda? O bueno, para un haz de 6 megavolts, por ejemplo, de los que usamos aquí, ¿a qué profundidad dentro del paciente se encontraría la dosis máxima? No sabemos, Miguel. Bueno, ¿sí? Aproximadamente a 5 centímetros. No, eso es demasiado. Ah, entonces a 1 centímetro. Es 1,5 para 6 megavolts promedio. Sí, sí. Para Sí. un cobalto 60 es de medio centímetro la dosis máxima. Entonces, ¿me puedes poner la Miguel, siguiente? ¿eso es lo que le dicen el build-up? Perdón. ¿Eso es lo que le dicen el build-up? El build-up es la región de dosis que está entre la superficie y la profundidad de la dosis máxima. Entonces se llama build-up precisamente porque en esa zona la dosis, se acuerdan que va creciendo, va aumentando hasta que llega a un máximo y luego de ahí empieza a disminuir. Entonces, no sé si me puedes poner la siguiente diapositiva, Eric, por favor. A ver, la siguiente. Ahí está. Entonces ahí tenemos unas curvas de porcentaje de dosis en profundidad. Es para unas cualquiera, bueno, pongamos que es para unas de 6 megavolts, que no alcanzo a ver bien la escala de abajo, pero si fueran unas de 6 megavolts,
bueno, ahí vemos varias curvas. Y como vemos, o sea, hay varios colores y lo que vemos es que algunas empiezan. ¿Qué pasó? Pasó algo aquí que no puedo dibujar. ¿Ya puedes, Miguel? No. No, A ver, le voy a cambiar y a ver si puede. No, según sí, no le movimos nada. es que sabes que se ve aquí como un menú. A Ah, ver, ya, creo que ya. A ver. ahí está ya. Sí, Mm, gracias. Ok, entonces, bueno, esas son las curvas de dosis en profundidad para diferentes haces, pero bueno, vamos a fijarnos en una sola, ¿no? Eh, Podemos ver que en todas, uy, me fui medio chueco. No, por eso no es bueno dar clases sin estar tomando café, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, vemos que aquí tenemos una parte donde la curva llega hasta un máximo. Eh, en este eje, en el eje horizontal, tenemos la profundidad dentro del paciente o dentro de un maniquí de agua, si quieren. Y en el eje vertical tenemos la dosis, ¿no? O el porcentaje de dosis. Entonces, toda esta zona es lo que le llamamos el build-up o la zona de incremento. ¿Por qué? Porque vemos cómo la dosis empieza a aumentar, llega a un máximo y luego empieza a disminuir. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase, me parece que en la clase pasada o hace dos clases, vimos que esto era por el alcance de las partículas cargadas que se generan dentro del paciente del agua? Que, bueno, todas las partículas que se generan antes del máximo, digamos, algún electrón que se genera por ejemplo, aquí, o bueno, en la superficie, perdón, voy a borrar otra vez. Vamos a suponer un electrón que se genera por aquí, no sé, su alcance va a ser más o menos hasta acá. Otro electrón que se genera por aquí, su alcance va a ser así y así, ¿no? Entonces los electrones que se generan antes, bueno, o vamos, la dosis que medimos antes del alcance de los electrones va a ser menor porque los electrones se van a salir de esta, voy a borrar aquí. Vamos a tomar, por ejemplo, esta profundidad, ¿no? Entonces, la mayoría de los electrones que se generan aquí, su alcance es mayor que esta profundidad. Entonces van a salir y parte de su energía la van a depositar afuera de este volumen, ¿no? De esta profundidad. Entonces, por eso es que la dosis ahí empieza a aumentar y llega hasta un máximo en el que más o menos el alcance de los electrones que se generaron de la superficie, hasta ahí llegan, ¿no? Hasta ahí depositan toda su energía. Y luego de aquí en adelante, se acuerdan que el haz de fotones se va atenuando y por eso tenemos la disminución de la dosis. Entonces, toda esta es la zona de build-up hasta el máximo. Entonces, en el caso del cobalto 60, la profundidad de ese máximo, lo voy a poner aquí, cobalto 60, la profundidad de Dmax es de 0.5 centímetros. En el caso de un haz de 6 megavolts, el Dmax es de, ¿cuánto habíamos dicho? 1.5. 1.5 centímetros. Para el caso
unas de 15 megavolts, ¿de cuánto será más o menos? 3. 3 centímetros y así, ¿no? Conforme aumentamos la energía de la profundidad de la dosis máxima va aumentando, ¿no? Entonces, ¿me puedes regresar a la diapositiva anterior, Eric, por favor? Sí. Perdón, estoy borrando todo lo que escribí. Ahí está bien. Entonces, aquí tenemos, ¿se acuerdan que el PDP, la manera en que se comportan esas curvas de PDP que vimos depende de estos parámetros, de la energía de la distancia a lo que sería la fuente, del tamaño del campo y de la profundidad, obviamente, ¿no? ¿Puedes ponerme la siguiente, por favor? Entonces aquí lo que estamos viendo son curvas de PDP para la misma energía, no les había dicho, pero ahora ya les puedo decir, es para la misma energía, pero diferentes tamaños de campo. Entonces podemos ver que solo por abrir el tamaño de campo, cómo varían las curvas de PDP, ¿no? Este es un tamaño de campo y este es otro, ¿no? Conforme yo abro, le podemos poner la siguiente diapositiva, por favor, Eric. Sí. Bueno, no creo que no era eso, entonces mejor la regresamos, donde están las curvas. Ok, aquí ocurre algo curioso. Bueno, imagínense que este es un maniquí de agua y por aquí entra el campo de radiación, ¿no? Entonces yo mido la dosis ahí en un punto, ¿no? En ese punto yo voy a medir la dosis. Ahora, ¿quién deposita la dosis? Yo estoy irradiando todo este volumen, ¿no? Déjenme cambiar el color. Es decir, esta es la radiación, este es mi haz de fotones, ¿no? El azul. Perdón, Eric, ¿sabes si hay manera de poner aquí como una hoja en blanco, como un blog o algo así? Si quieres, hablo como una hoja de Anda, Word. sí, ponme una hoja, ¿no? Por favor, creo que va a ser más. Pero creo que mis clases así de pizarrón son lo peor para hacerlo de manera remota. Entonces, Ahí ven la página en blanco. no, yo no la veo. Espérame. Mm, Ay, no puedo. Si no, no te apures, Eric, pues lo hago ahí mismo. Con eso. Ay. Pero ahora ya no sé ni qué están viendo. La presentación otra vez. Ya está, ¿no? Otra vez. Sí, A ver, vamos a ver. ¿Dónde te la pongo? Ahí.
Sí, si quieres ahí déjalo. Nada más si lo pones a pantalla completa. Ay, según yo ya está completa, espérame. ¿Ya se puso completo? No, no, creo que nada más tienes como que poner la presentación, ¿no? Ajá, Como es si que ya le ya- di reproducir desde la diapositiva actual y según ya me aparece que está completa, pero ¿no la ven? ¿Completa? De hecho, lo que vemos es tu pantalla desde, o sea, proyectándose en el Zoom. Ajá. No se ve como solo el PowerPoint. Igual y se abrió una pantalla alterna. Igual y solo arrastra la del lado derecho. Derecho, sí. Como si se hubiera duplicado o extendido. Ajá, ajá. Escritorio. ¿Ya? Vale, ahí está. Ok. Entonces, bueno. Perdón. Entonces, como les decía, imaginemos que ese es un maniquí lleno de agua. Por aquí entra el haz de radiación y medimos la dosis en este punto. Ahí nos interesa saber la dosis. Entonces los fotones pues, van a llegar desde arriba y aquí se van a generar electrones. Voy a poner el verdecito. Entonces esos electrones, bueno, van a viajar hacia acá, algunos otros hacia acá y hacia acá, ¿no? Entonces van a depositar energía ahí en ese punto y eso es la dosis, ¿no? Igual va a haber otros fotones que se sigan de largo y no depositen dosis, ¿no? Ahora vamos a suponer que abrimos más el campo de radiación, así hasta acá. También va a haber aquí radiación dispersa, fotones o electrones que se dispersen hacia un lado y lleguen hacia acá, ¿no? Entonces, cuando yo abro más el campo, estoy irradiando este volumen adicional de tejido y este volumen que estoy irradiando va a generar radiación dispersa que puede llegar a donde estoy midiendo la dosis. Es que quisiera hacer más grande el dibujo, pero siento que no se va a ver bien. Nosotros le podemos poner zoom, Miguel. Entonces, sí vemos. Ok, bueno. Ya borré todo. Entonces, de nuevo, tengo aquí el maniquí, el agua. Acá viene el campo de radiación. Entonces vamos a tener, por ejemplo, viene un fotón por aquí, va a tener una interacción y va a salir disperso hacia el punto donde mido la dosis, ¿no? Entonces, mientras yo abro más el campo, va a haber más radiación dispersa que llegue hacia donde estoy midiendo, entonces va a aumentar la dosis. Pero aquí una pregunta. ¿Cómo va a ser la energía de esa radiación dispersa comparada con la radiación que llegaría así directamente? Menor. Menor, exactamente. Entonces, ¿qué va a pasar conforme yo abro el haz de radiación? Va a llegar
más energía dispersa, perdón, más radiación dispersa con menor energía. Más radiación significa más dosis, pero también con un haz que en promedio va a empezar a tener menor energía. Entonces, ¿qué creen que pase con la profundidad de la dosis máxima conforme yo abro mi campo de radiación? Disminuye. Así es decir, ¿y qué creen que pase con la dosis? Es decir, en las curvas de PDP tenemos como que dos zonas. Una que es la parte que el build-up o del incremento, que es el doctor Novelo, y luego la parte que ya empieza a caer la dosis, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si abrimos el campo? Ya vimos que la energía promedio de la que llega a donde estoy depositando mi dosis, va a disminuir. Entonces, la parte de la profundidad del Dmax se va a hacer más hacia la superficie. Ahí lo estoy exagerando, ¿no? Para que sea más notorio. Pero vamos a tener eso, ¿no? Ahora, ¿qué creen que pase después de la parte del máximo de dosis? O sea, esta curva, vamos a suponer que las dos curvas son con la misma energía, pero la azul es con un campo de 10 por 10 y la roja con una de 30 por 30, ¿no? Vamos a suponer. ¿Qué pasaría después del build-up con la curva roja? ¿Quedaría por encima o por abajo de la curva azul? ¿Por abajo? Abajo, ¿no? Va a caer más rápido. ¿Qué pasaba con la dosis? ¿Aumenta o disminuye? Con la dosis disminuye. No, la A ver, dosis aumenta, pero con menos energía. Ah, la dosis máxima aumenta. exactamente. Acuérdense que aquí estamos viendo dosis en profundidad, no energía, ¿no? Entonces, la dosis va a aumentar porque va a aumentar la cantidad de radiación dispersa que llega al tejido donde estoy midiendo la dosis o al punto donde estoy midiendo la dosis. Entonces, esta curva va a quedar por arriba de la de un campo más chico. Es decir, van a pasar dos cosas. El Dmax se va a recorrer hacia la superficie, pero curiosamente la parte de la curva que está después del Dmax va a quedar por encima de la del campo más chico. ¿Por qué? Porque hay más dosis, hay más radiación dispersa depositando dosis en mi tejido, aunque sea de menor energía. Entonces, menor energía significa menor profundidad de Dmax, pero mayor dosis a la misma profundidad. ¿Sí está claro? Creo que sí. A ver, Por lo que entendí fue que, digamos, de que como aumenta la dosis prescrita, digamos de que todas las radiaciones dispersas van a traspasar como que el marco de tratamiento, no, no entendí bien qué fue lo que me dijiste. que mientras, digamos de que se pone un campo de tratamiento más grande Sí, eh, eh, y aumenta la dosis, ajá, digamos de que aumenta más la dispersión y por lo tanto, digamos que en el objetivo, en la pecera, pues, sí, digamos que va a recibir una mayor área, pero es como una radiación dispersa. sí, así es. A ver, voy a volver a hacer el dibujito. Entonces, igual aquí está la superficie del maniquí de agua y ahí está el haz de radiación, ¿no? Que viene desde arriba. Y ahí está el punto, vamos a suponer que ahí está mi tumor y ahí está el punto ese rojo donde yo estoy, donde yo quiero depositar la dosis. Entonces vamos a tener varias contribuciones. Uno son los fotones que llegan directamente, que esos son los de la energía máxima, ¿no? De 6 megavolts. Vamos a suponer que son 6 megavolts.
Y hay otros fotones que no llegan directamente ahí, pero que tienen una interacción por ahí y entonces se dispersan y llegan aquí, claro, con menor energía. Entonces, si yo dejo el campo así, voy a tener dos contribuciones, la de los fotones directos y los fotones dispersados, ¿no? Entonces, si yo abro más el campo, vamos a suponer que lo abro así, voy a seguir teniendo la contribución de los fotones directos, pero ahora voy a tener más dispersados que vienen de acá, ¿no? De este volumen adicional que estoy irradiando. Pero como habíamos dicho, estos fotones dispersos, pues además de que están dispersos, vienen de más lejos, ¿no? Entonces, pues, tienen menor energía que los que vienen directamente. Entonces, aunque en promedio el haz, digamos, tiene menos energía, también tiene más radiación dispersa contribuyendo con la dosis ahí, ¿no? Entonces, eso se traduce en que tan solo por abrir el campo de radiación, sin hacer nada más, yo voy a tener más dosis en mi punto, ¿no? Por la radiación dispersa adicional que llega ahí. ¿Está claro? Sí. Entonces, si yo hago la gráfica de la dosis que llega ahí, vamos a suponer que este punto está, no sé, a 10 centímetros de profundidad, ¿no? Ahí son 10 centímetros. Voy a borrar, bueno, voy a fijarme en las curvas de PDP de abajo. Voy a cambiar el color. Entonces, no les hagan caso a las curvas que están ahí dibujadas. Entonces vamos a suponer que esta es la curva de PDP para el campo de 10 por 10, ¿no? Y el punto que estoy irradiando está a esta profundidad. Si yo solamente abro el campo, no hago nada más, vimos que el punto que está a esa misma profundidad va a recibir más dosis, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con el valor de dosis de ese punto? Pues va a estar a lo mejor aquí, ¿no? Entonces la curva de isodosis va a quedar por encima de la del campo. Vamos a suponer que este es 10 por 10 y este es 30 por 30, ¿no? Entonces, eso es lo que va a pasar solo por abrir el campo, ¿no? La dosis va a aumentar en el mismo punto. ¿Para qué pasa si ese punto estuviera cerca de la superficie? Bueno, ahí sí vería una diferencia porque al ser de menor energía, la radiación sería como que el Dmax se va a recorrer más hacia la superficie. ¿Se acuerdan que aquí tiene que ver con el alcance de los electrones que van a depositar su energía ahí, ¿no? Ahora estoy poniendo que borre todo, pero no lo borra. Ya no se ve nada, Miguel. Pues bueno, Ya no escucho. Ya no escuchamos nada, Miguel. Se salió Miguel. Por eso. ¿Se apareció ahí que se salió? Sí, pues ya no está. Janet, ¿estás ahí en física?
Ahorita voy a ver. Sí, aquí ando. Yo creo que fue el internet que lo sacó. Sí, de repente se va. Ahorita le pregunto si ya acabó, pues ya son las 9:30. Ah, sí, ya me puso que se cayó la conexión. Sí lo sacó, pero está tratando de volver a entrar. Gracias. Hola, ¿ya me escuchan? Ya. Bueno, perdón, tuve aquí un problema con el internet. Bueno, no sé si quedó más claro ahí, no sé hasta dónde me escucharon. Sí nos quedó más claro. Eh, bueno, entonces yo creo que por ahora lo vamos a dejar aquí. Bueno, les prometo, trataré de hacer la próxima clase más adecuada para este formato. Y bueno, continuamos la siguiente clase viendo lo de fotones y trataremos de hacer algunos cálculos manuales con rayos X. ¿Tienen alguna duda, pregunta, comentario? No, En creo cuanto que a la forma, así como dices que depende del tamaño, la forma del campo también entonces modificaría el porcentaje de dosis en profundidad, Eh, claro, sí, o no cambiaría porque, mucho. o sea, imagínate si tú estás haciendo un campo cuadrado y luego adentro le dibujas un campo circular, o sea, haces una protección de forma circular. Todas las esquinas que están fuera del círculo van a quedar bloqueadas y va a ser volumen que no estás irradiando, ¿no? Que va a dejar de contribuir a la dosis, ¿no? Entonces, sí, claro, también la forma afecta, ¿no? Es más notorio cuando tú cambias el tamaño de campo que la forma, ¿no? Pero sí, sí afecta. Va. ¿Alguna otra pregunta? creo que no, Miguel. Bueno, nos vemos entonces la próxima clase. Nos vemos. Gracias. Bye. Gracias, Miguel. Nos vemos, Miguel. Bye.